Muy buenas gente, ¿cómo están? El día de hoy les traemos un video sobre la primera generación de computadoras, así que sin más que decir, comencemos. La primera generación de computadoras abarca desde el año 1938 hasta el año 1958, época en que la tecnología electrónica era a base de bulbos o tubos de vacío, y la comunicación era en términos de nivel más bajo que puede existir, que se conoce como lenguaje de máquina. Características. Número 1. Estaban construidas con electrónica de válvulas. Número 2. Se programaban en lenguaje de máquina. Un programa es un conjunto de instrucciones para que la computadora efectúe alguna tarea, y el lenguaje más simple en el que puede especificarse un programa se llama lengua de máquina, porque el programa debe escribirse mediante algún conjunto de códigos binarios. La primera generación de computadoras y sus antecesores se describen en la siguiente lista de los principales modelos de que constó. Número 1, 1946, ENIAC. Primera computadora digital electrónica en la historia. No fue un modelo de producción, sino una máquina experimental. Tampoco era programable en el sentido actual. Se trataba de un enorme aparato que ocupaba todo un sótano en la universidad. Construida con 18.000 tubos de vacío, consumía varios kilovatios de potencia electrónica y pesaba algunas toneladas. Era capaz de efectuar 5.000 sumas por segundo. Fue hecha por un equipo de ingenieros y científicos encabezados por los doctores John W. Mauchly y J. Presper Esker en la Universidad de Pensilvania, en los Estados Unidos. Número 2. 1949. EDVAC. Segunda computadora programable. También fue un prototipo de laboratorio, pero ya incluía en su diseño las ideas centrales que conforman las computadoras actuales. Incorporaba las ideas del Dr. Alex Kimmis. Número 3. 1951. UNIVAC 1. Primera computadora comercial. Los doctores Mauchly y Esker fundaron la compañía Universal Computer UNIVAC y su primer producto fue esta máquina. El primer cliente fue la Oficina del Censo de Estados Unidos. Número 4. 1953. IBM 701. Para introducir los datos, estos equipos empleaban tarjetas perforadas que habían sido inventadas en los años de la Revolución Industrial, a finales del siglo XVIII, por el francés Joseph-Marie Jacquard y perfeccionadas por el estadounidense Herman Hollerith en 1890. La IBM 701 fue la primera de una larga serie de computadoras de esta compañía, que luego se convertiría en la número 1 por su volumen de ventas. Número 5. 1954. IBM continuó con otros modelos que incorporaban un mecanismo de almacenamiento masivo llamado tambor magnético, que con los años evolucionaría y se convertiría en el disco magnético. El tubo de vacío, válvula termoiónica. La era de la computación moderna empezó con una ráfaga de desarrollo antes y durante la Segunda Guerra Mundial, como circuitos electrónicos, relés, condensadores y tubos de vacío que reemplazaron los equivalentes mecánicos y los cálculos digitales reemplazaron a los cálculos analógicos. Las computadoras que se diseñaron y construyeron entonces se denominan a veces primera generación de computadoras. La primera generación de computadoras era usualmente construidas a mano, usando circuitos que contenían relés y tubos de vacío, y a menudo usaron tarjetas perforadas, punch cards, o cintas de papel perforado, punch paper tape, para la entrada de datos input y como medio de almacenamiento principal no volátil. El almacenamiento temporal fue proporcionado por las líneas de retraso acústicas, que usan la propagación de tiempo de sonido a un medio tal como el alambre de almacenar datos, o por tubos de Williams, que usaban la habilidad de un tubo de televisión para guardar y recuperar datos. A lo largo de 1943, la memoria de núcleo magnético estaba desplazando rápidamente a la mayoría de las otras formas de almacenamiento temporal y dominó en este campo a mediados de los años 70. En 1976, Cortland South empezó la construcción de la primera serie Z, calculadoras que ofrecían memoria inicialmente limitada y programabilidad. Las Souths, puramente mecánicas, pero ya binarias,
La SAUS 1, terminada en 1938, nunca funcionó fiablemente, debido a los problemas con la precisión de partes. En 1937, Claude Shannon hizo su tesis del máster en MIT, que implementó álgebra booleana usando relés electrónicos e interruptores por primera vez en la historia, titulada Un análisis simbólico de circuitos de relés e interruptores, A Symbolic Analysis of Relay and Swing Circuits. La tesis de Shannon esencialmente fundó el diseño de circuitos digitales prácticos. La máquina subsecuente de la SAUS, la Z3, fue terminada en 1941. Está basada en relés de teléfono y trabajó satisfactoriamente. Así, la Z3 fue la primera computadora funcional controlada mediante programas. En muchas de sus características eran bastante similar a las máquinas modernas, abriendo numerosos avances tales como el uso de la aritmética binaria y números como de coma flotante. El duro trabajo de reemplazar el sistema decimal, utilizado en el primer diseño de Charles Babbage, por el símbolo binario más simple, significó que las máquinas de SAUS fuesen más fáciles de construir y potencialmente más fiables, dadas las tecnologías disponibles en ese momento. Se hicieron programas para la Z3 en cintas perforadas. Los saltos condicionales eran extraños, pero de los 90 los puristas teóricos decían que la Z3 era una computadora universal, ignorando sus limitaciones de tamaño de almacenamiento físico. En dos patentes de 1937, Coran SAUS también participó en las instrucciones de máquina. Podían ser almacenadas en el mismo tiempo de almacenamiento utilizado por los datos. La clave de la versión, que fue conocida como arquitectura de von Neumann, y fue la primera implementa del diseño británico EDSAC 1949 más tarde. SAUS también diseñó el primer lenguaje de programación de alto nivel, Planck-Clue, en 1945, aunque nunca se publicó formalmente hasta 1971 y fue implementado la primera vez en el 2000 por la Universidad de Berlín, 5 años después de la muerte de SAUS. En 1940 fue completada la calculadora de número complejo, una calculadora para aritmética compleja basada en relés. Fue la primera máquina que siempre se usó remotamente encima de una línea telefónica. En 1938, John Vincent Ansoff y Clifford E. Berry de la Universidad de Estados de Iowa desarrollaron la Ansoff Berry Computer ABC, una computadora de propósito especial para resolver sistemas de ecuaciones lineales y que emplearon condensadores montados mecánicamente en un tambor rotatorio para memoria. La máquina ABC no era programable, aunque se considera una computadora en el sentido moderno en varios otros aspectos. El Clouzons fue el primer dispositivo de cómputo totalmente electrónico. El Clouzons usó tubos de vacío y no tenía relés. Tenía entrada para cinta de papel paper tape y fue capaz de hacer bifurcaciones condicionales. Se construyeron 9 MK2 Coalesces. La MK1 se convirtió a una MK2, haciendo 10 máquinas en total. Los detalles de su existencia, diseño y uso se mantuvieron en secreto hasta los años de 1970. Se dice que Winston Turing había emitido personalmente una orden para su destrucción en pedazos, no más grandes que la mano de un hombre. Debido a este secreto, el Colossus no se ha incluido en muchas historias de la computación. Una copia reconstruida de una de las máquinas de Clausen está ahora expuesta en Bletchley Park. George Sivitz y sus colegas de los laboratorios Bell de la ciudad de Nueva York produjeron algunas computadoras basadas en relés a finales de los años 1930 y a principios de los años 1940, pero se preocuparon más de los problemas del control del sistema del teléfono, no en computación. Sus esfuerzos, sin embargo, fueron un claro antecedente para otra máquina electromecánica americana. La Harvard Mark I, oficialmente llamada Atomic Second Controlled Calculator, fue una computadora electromecánica de propósito general construida con combinación de IBM y con asistencia de algún personal de IBM bajo la dirección del matemático Howard Aiken de Harvard.
Su diseño fue influenciado por la máquina analítica. Fue una máquina decimal que utilizó ruedas de almacenamiento e interruptores rotatorios, además de los relés electromagnéticos. ENIAC, la primera computadora digital electrónica en la historia, no fue un modelo de producción, sino una máquina experimental. Tampoco era programable, en el sentido actual. Se trataba de un enorme aparato que ocupaba todo un sótano en la universidad. Construida con 18.000 tubos de vacío que consumía varios gigawatts de potencia eléctrica y pesaba algunas toneladas, era capaz de efectuar hasta 5.000 sumas por segundo. Fue hecha por un equipo de ingenieros y científicos encabezados por los doctores John y Presper Ercot en la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos. Los temas que hoy les vengo a exponer son UNIVAC One y Leo. UNIVAC One. En junio de 1951, la UNIVAC One, Universal Automatic Computer One, se entregó a la Oficina del Censo estadounidense. Aunque fabricada por la Remington Rand, la máquina era erróneamente llamada la IBM UNIVAC. La Remington Rand eventualmente vendió 46 máquinas a más de $1 millón cada una. La UNIVAC fue la primera computadora producida en masa. Todas sus predecesoras habían sido una fuera de las unidades. Usaba 5.200 tubos de vacío y consumía 125 kilowatts. Utilizó una línea de retraso de mercurio capaz de almacenar 1000 palabras de 11 dígitos decimales más la señal, 72 bits de palabras para memoria. En contraste con las primeras máquinas, no usó un sistema de tarjetas perforadas, solo una entrada de cinta de metal. Ahora les voy a exponer el tema de Leo. Leo. En noviembre de 1952, la compañía J. Lyons & Co., relacionada con la industria de los alimentos, desarrolló la primera computadora de Inglaterra, la Leo, Lion Electronic Office. Esta también fue la primera computadora en resolver problemas de negocios. La computadora contenía la misma compañía. Gracias.